Hola amigos, los saludo de vuelta. Este año sin duda traerá muchas sorpresas y retos. Aportemos lo mejor que tenemos para que la vida sea disfrutable. Les traigo una nueva entrega de esta saga que ha gustado a muchos de ustedes. No parpadeen porque muy pronto estará la cuarta parte, la quinta, y el final. Quiero dedicar esta historia a mis grandiosos patrocinadores. Enrique Espinosa, Archelón, Alice Curay, Anais Vilches, Fanny Velázquez, Derek Ramos, Saptrix, Marvin Landaverde, Héctor Montes, David Sorcía, Miguel Damián, Fanny Molina, Familia F, Amadeus Yaco, Tere Arancibia, Omar Gallo, Ramiro Irachieta, Marcel Trujillo, Andrés Landeros, Jorge Ortiz, Kevin Rivera, Orek, Manuel Lugo, Amadeus Pedrosa, Renzo Montoya, Grace Leslie, Laif on the Moon, Shadi, Luis Miguel Vara, Vladimir Medel, Yamilet Perdomo, Byron Rugel, James Kirizame, Jorge Luis Ortiz, Santiago Ramírez, Elvin de Pavón, Jorge Aguilar, El Crab Loco, El Kiwi es bien, Nancy, y Valentín Villanueva. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... Basurero Tecnológico 3. La sombra del pensamiento. Estaba empeñado en partir una roca. Me había convencido de que en su interior podría encontrar alguna piedra preciosa de buena dureza. Eso nos habría simplificado el trabajo, porque la usaríamos para cortar las piezas con las que queríamos construir la nave para escapar de aquí. Quería ser el héroe, siempre buscaba quedar bien con Samuel. Buscaba una palmada en la espalda o una buena palabra de su parte. Lo admiraba. Deja de perder el tiempo con esa maldita roca y ve a traerme mi herramienta de cruz que dejé en la casa. Exclamó Samuel palmeándome la espalda con fuerza. Me sobé haciendo un gesto. Creo que dentro de esta roca se encuentra una gema de buena dureza, hermano. Insistí permaneciendo de cuclillas. La piel de mis rodillas se estaba agrietando por haber permanecido en esa posición por 4 horas. Pude ver que Samuel se contenía, para no decirme algo demasiado ofensivo. Ya perdiste todo ese tiempo valioso con una piedra, cuando pudiste haberme ayudado a recortar estas láminas de la manera tradicional, solo porque crees que ahí adentro está un sueño absurdo. Tu pensamiento no altera el mundo. El mundo no es para los que sueñan con encontrar el camino sencillo, e invierten en nada, sino para los que se ensucian las manos trabajando. Ahora ya no podremos recuperar esas horas que has tirado ahí, empecinado en una esperanza tonta. Bajé la cabeza y solté la roca. Mi hermano se acercó hasta donde yo estaba y me dio otra palmada en la espalda, aunque más suave y amistosa. Tienes nobleza en tu corazón, tú sabes que una piedra preciosa me ayudaría a ya no destrozarme las manos recortando las láminas con herramientas inadecuadas. Pero debes dejar de soñar y comenzar a comportarte como un adulto. Anda a la casa, y tráenos el almuerzo. De paso dile a mamá que encontré una sorpresa para ella. Al decir esto, me enseñó un hermoso soldadito de hojalata que, de alguna manera había sobrevivido enterrado en la montaña de basura de tecnología. Samuel sí era un héroe. Siempre salvaba el día encontrando entre los despojos del pesimismo de mamá, una sonrisa. Años más tarde, aún conservaba esa roca, y adentro de ella, comprimida por la presión barométrica de los años, una joya preciosa. El consejo de mi hermano. Un día en que nada me había salido bien, y la decepción estaba golpeando con insistencia la puerta de nuestra pequeña cabaña. Calíope encontró la valiosa roca en el bolsillo de mi abrigo. ¿Qué es esto? ¿Por qué guardas esta piedra? Preguntó con aquella curiosidad que a veces encontraba tan molesta. No sé por qué siempre sentía que me estaba censurando, o criticando. Me volví una fiera sin razón alguna. Deja eso en paz. Le grité levantándome de la cama, no te importa lo que es, y mucho menos te importa mis razones para guardarla. Calíope bajó la mirada, pero no soltó mi roca. Dámela ya. No quiero que vayas a dañarla con tu fuerza bruta que ni siquiera sabes controlar. Vociferé. No tienes por qué tratarme a esa manera.
exclamó levantando la roca con su puño cerrado, su rostro expresaba una gran molestia. Las cejas falsas y el rostro fabricado se distorsionaron de tal manera que no podía reconocerla. Que la dejes, maldición. Si la rompes, te asesino. Exclamé sin medir mis palabras. Me sentía como un niño que tiene que explicar sus juegos infantiles a un adulto. Aunque le hubiese explicado, ella no comprendería lo que esa roca significaba para mí. No era solo una roca, era mi hermano. ¿Me asesinarás?, preguntó con aire burlón. Si eres un bueno para nada. Ni siquiera has podido irte de aquí en toda tu patética vida. Me lancé sobre ella. No te acerques. Me amenazó, si das un paso más trituraré esta estúpida roca. Para mí sería tan fácil como parpadear, con toda la fuerza bruta que no controlo. No. No te atrevas a hacerlo. Eres una maldita. Ni siquiera funcionas bien, no entiendes las cuestiones más elementales de la vida humana. Eres un robot tonto. ¿Sabes algo? Yo ni siquiera te veo como una mujer. Eres nada más una cosa que realiza tareas para mí. Una cosa muy fea, le grité. Había descendido al nivel de un niño. Calíope derramó un líquido oscuro por los ojos, que en algo se parecía al llanto. Su rostro estaba lleno de dolor y de ira. Enseguida despedazó la roca en su puño, al tiempo que le suplicaba que no lo hiciera. Caí de rodillas al ver los trozos de granito estrellarse contra el suelo. Luego irremediablemente lloré. Lloré como si al que hubiese despedazado fuera mi hermano. La espalda de Calíope era como una muralla infranqueable. Cuando me recompuse, pude ver que algo brillaba entre los restos de la piedra que había atesorado. Con un gesto de asombro, levanté un pedazo de rubí que brillaba con un color rojo intenso. Me sequé los ojos y sonreí. Mi hermano se había equivocado. Sus regaños me habían hecho olvidar que yo tenía razones para creer que la piedra guardaba una joya. Las vetas de la piedra eran consistentes con un depósito de polvo de rubíes que registré muy cerca de aquella zona. Me disculpé con Calíope, y le di las gracias por ayudarme a ver más allá de la roca. La dura corteza de mis resentimientos, miedos, e inseguridades. Corté un pedazo de cable, le enrosqué el rubí, y poniéndome de rodillas, le pedí que se casara conmigo. Ella aceptó y luego nos unimos. Ten cuidado, estúpido, gritó Dreyfus empujándome para que pudiese eludir un golpe de aquel gigante de cristal. Los soldados no acertaban a comprender por qué sus armas no podían hacerle nada a aquel monstruo. No es real. Les grité parándome firme en medio del campo de batalla. No es real, aseguré. Muévete de ahí, imbécil. Esa cosa te hará pedazos, exclamó Dreyfus disparando contra el gigante. Sus disparos lo pasaron de largo, y solo sirvieron para partir un enorme cristal que penetraba desde la parte superior de la bóveda. El cristal fragmentado le cayó encima a otro soldado, aplastándolo. Otro fragmento de selenita le cayó encima de Dreyfus cortándole la mitad del brazo, desde la mitad del bíceps. Su grito de dolor se replicó por toda la cueva. El gigante desapareció con un fuerte destello. ¿Se encuentran bien?, grité tentando a gatas el terreno. Todos estábamos medio ciegos por el chisporroteo de luz. Dreyfus gritaba a todo pulmón por su brazo. El capitán dijo que estuviésemos atentos porque esto no había terminado. Luego de un silencio entrecortado por el silbido del viento y los alaridos de mi compañero, la visión de la que me había hablado Calíope se hizo presente para todos. Un futuro desolador, un desierto extenso y gris, con alguna que otra hierba seca. Una criatura de cabeza grande y rasgos apenas humanoides, sin pelo y con el cuerpo encorvado. Caminaba por aquí y por allá, escarbando, buscando quién sabe qué cosa. Un tubo blanco nuclear, luminoso como un faro entre la niebla gris, se alzaba en medio de la nada. Unos robots iban y venían extrayendo el contenido de ese tubo y transportándolo en naves que despegaban desde un risco elevado. La voz de Calíope resonó en toda la cueva. ¿Esto es lo que quieren, humanos necios?, cuestionó tomándonos por sorpresa con su voz más hiriente. Sin la inteligencia central, sin mi padre, la humanidad llegará a su fin. Se licuarán todos en una sola voluntad.
Se mezclarán sus deseos, inquietudes, búsquedas, y las características que los hacen únicos. Y yacerán como un caldo de su propia inconsciencia, alimentando planetas olvidados, siendo inyección de vida en la árida superficie del tiempo. No se engañen a sí mismos, su destino los alcanzará. Y un solo sobreviviente, eterno, andará por la corteza terrestre, sin cronología, sin esperanza, sin humanidad, sin nada. Mientras todos se hallaban perdidos en esta fantasía, me fui escabullendo hasta la parte de atrás de un gran cúmulo de cristales, desde donde Calíope proyectaba su fábula. Luego, con un ágil movimiento, salté sobre ella y llamé a las tropas. Estaba tan absorta en la proyección de sus imágenes mentales, que no me vio venir. Aquí está. Rápido, ayúdenme a capturarla. Insté sujetándola con todas mis fuerzas. Calíope me dedicó una trágica mirada. Yo esquivé sus ojos y fui a posarme sobre la piedra roja que adornaba el anillo en su dedo. Sin duda tenía la fuerza para arrojarme muy lejos, pero no lo hizo. Aguardó a que los argonautas le cayeran encima y la atraparan con sus redes de una nanofibra de carbono, maleable pero súper resistente, con la cual habían construido un elevador hacia el cielo. Ella no forcejeó demasiado cuando la capturaron. Y se dejó llevar hasta la salida de la cueva. Tan solo se puso a gritar frenética que no confiásemos en aquellos a los que servían los argonautas. Que confiásemos en su padre, porque él y solo él, intentaba preservar la vida. La vida singular, la vida particular. Solo él estaba dispuesto a apostar por mantenernos a todos con vida, para que nuestras divergencias y convergencias, nos hicieran ir más allá de ese desierto gris. Apreté los puños, y les grité que no la lastimaran. Me repetía a mí mismo que aquello era lo mejor, capturar a Calíope. Porque a esa manera podría hacer el trato con el capitán. Esta era la única forma en que nos dejaría vivir en cualquier otro lugar, lejos de la maldita basura. Por ese sueño, le daría lo que pidiera. Incluso la cabeza de la inteligencia central. La enfermería se llevó a Dreyfus, sellándole la herida con un pegamento especial. Había recogido un pedazo de su trozo cercenado, pero los paramédicos dijeron que era mejor empezar desde cero. Con aquel ataque tan estúpido habían muerto 3 soldados, y habían quedado 8 lesionados. Los que resistíamos en pie recolectamos todos los cristales que pudimos y los llevamos en plataformas flotantes que funcionaban con un sistema antigravedad. Estoy muy complacido con tu ayuda, exclamó el capitán Jason suturándose una enorme herida en el brazo que sin embargo no le causó demasiada molestia. Era un hombre fuerte y digno. Espero que cumpla con su palabra, capitán. Repetí. Él me hizo un gesto bajando levemente la cabeza, y luego salió de la cueva. Cuando llegamos a la cordillera tecnológica, el equipo de reconocimiento ya nos tenía un informe detallado sobre los materiales que podrían encontrarse en aquella gigantesca formación montañosa. En su mayoría son componentes corrientes, señor. 61% es cobre, 22% silicio, 10% paladio, y 7% hierro, níquel, estaño, y otras aleaciones de origen humano, correspondientes con el período centenial. El capitán hizo un gesto. Entonces no hay nada ligeramente aprovechable aquí. Quiso saber Jason. Ni siquiera si excavamos, o nos adentramos en las grutas de la cueva. Eso es correcto, capitán. Aquí no hay nada que valga la pena, a excepción del material con que está hecha la memoria y los cables conductores de la inteligencia central. No han podido descifrar de qué está compuesto el cubo negro. No, señor. No es nada que hayamos visto. Incluso podría tener un origen externo a esta atmósfera. Pero esa es una suposición muy grande. Dejen pues de suponer, y pónganse a trabajar. Quiero que le realicen todas las pruebas de aleaciones y permutaciones elementales. Gritó el capitán. La inteligencia central encendió uno de sus monitores y nos puso la imagen de unos pingüinos que nadaban sin darse cuenta hacia las enormes fauces de una ballena que los esperaba bajo el pedazo de hielo.
Enseguida reprodujo en bucle una risita burlancia. ¿Ya estás listo para hacer un trato, capitán?, preguntó la máquina poniendo en su monitor esta vez la imagen de un cazador derribando unas bellas palomas. Jason dio media vuelta al estilo militar, y encaró a la computadora. Ya te dije lo que haremos contigo. Ni siquiera llegarás a la ciudad central. Ni siquiera abandonarás la nave, hasta que haya encontrado la manera de escanearte, y aprenda cómo aprovecharte en mi beneficio. Para que puedas volver a ver la luz, fuera de la nave, requiero tener un control total de ti. En cuanto a tus máquinas, todas serán destruidas. Y sus huesos de chatarra y sus carcasas de silicio serán humeantes montañas, sobre esta cordillera de desperdicio. La máquina central apagó su monitor, pero todavía dijo algo antes de irse. Mis hijos recuperarán lo que les pertenece por derecho de nacimiento. Esa noche no me dejaron visitar a Calíope, dijeron que querían aislarla de todo contacto por un par de días, para que estuviese lista para darnos lo que queríamos a cambio de volver a verme. Querían comprobar si era cierto que yo le interesaba tanto. Yo les dije que su maniobra no daría resultado con ella, pero no insistí en verla. Con quien sí pude reencontrarme fue con Áspero, mi perro. Había salido ya de la cápsula de recuperación, y aunque cojeaba un poco de la pata izquierda, tenía la vivacidad de siempre. Corrió hacia mí en cuanto abrieron la cápsula y me saltó encima derribándome sobre la acolchada superficie de la casa de campaña. El capitán nos miró con una media sonrisa. Áspero ladraba y gruñía a los demás soldados, pero no a Jason. A él le tenía una especie de respeto que expresaba reclamando en silencio, echado sobre sus patas traseras. El capitán se acercó a nosotros y le acarició la cabeza. Necesito más de estos, reclamó lanzando una pelota que Áspero no persiguió. En las tierras de Sal hay varias manadas de chaques, pero no puedo asegurar que sean tan buenos como Áspero. Tercie. El capitán se dio la vuelta con los brazos arqueados en la espalda. Las tierras de Sal son producto de los primeros impactos de las bombas Alita. Esas detonaciones abrieron la tierra sobre la que impactaron, a muchos kilómetros de profundidad, descubriendo así minerales que ya no se encuentran en la superficie. Recito. ¿Usted cree que en esa zona podamos encontrar el oro que están buscando?, inquirí intrigado sobándole la panza a Áspero. Ya lo hemos hecho antes, aunque en pequeñas cantidades. Las tierras blancas de Sal, como las conocemos, son una bendición en cuanto a la obtención de recursos, minerales, y metales preciosos, aseveró el capitán. Luego dijo que iría de dormir, porque mañana haríamos la excursión a aquella zona. Partiríamos al alba. Jugué con mi perro un rato más y luego me fui también a la cama. Áspero y yo no cabíamos en el limitado espacio del colchón colgante, pero no se quiso separar de mí. A las 5 de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a escarpar por las empinadas colinas de basura, la expedición salió desde el cuartel principal. Jason se quejó del asqueroso olor que se levantaba con el sol. Yo había perdido el olfato. Los soldados que habían caído con el ataque de Calíope se habían aliviado gracias a increíbles técnicas de restablecimiento físico. Dreyfus había sido el más perjudicado. ¿Cómo te la estás arreglando sin brazo?, le pregunté al verlo entrar al cuartel principal. Es una mierda, expresó con el semblante más oscuro que le había visto. Normalmente era muy jovial, pero no era para menos. Con la mano izquierda no podré disparar de igual manera mi bayoneta. Si sabes a lo que me refiero, dijo pretendiendo que yo sabía de lo que estaba hablando. Solo le hice un gesto y corrimos a la formación. Las tierras de Sal eran muy peligrosas, por ser las que tenían mayor concentración de toxicidad. Su atmósfera era una nube espesa de gases venenosos y no se podía ir ahí sin trajes aislantes, como los que ellos portaban. Ellos ya habían explorado zonas así, pero no tan grandes como la que teníamos a espaldas. Varios soldados, entre ellos uno enorme y fuerte de nombre Clayton, se quedaron en el cuartel para resguardarlo de los androides rebeldes, de los que, por cierto, no habíamos vuelto a saber desde su último ataque. Se deben estar reagrupando para preparar un ataque, no debemos descuidarnos.
mencionó el capitán encendiendo algunos rústicos sistemas de seguridad. Tampoco podemos retrasar la excursión, el objetivo de esta expedición es la obtención de materia prima, declaró mientras subíamos a las naves de exploración. Conforme abandonábamos los paisajes conocidos, todo comenzaba a hacerse blanco, era como una pintura de acuarela en donde los colores poco a poco se diluían, dando paso al color natural de la hoja. Un paisaje absolutamente hermoso, por lo irreal. Como si todo terminase ahí. Y la nada, con sus lobos feroces, nos aguardaran para engullirnos. Es increíble. Exclamó Dreyfus mirando por la ventanilla de la cápsula de exploración. Me recordó a mí mismo cuando vi el mar por primera vez. Recuerdo la primera vez, yo había nacido junto a él, pero no fue sino hasta los 3 años que mi madre me dejó ir a conocerlo. Porque los niveles tóxicos estaban descendiendo. Lo primero que pensé era que alguien lo estaba moviendo, aún no comprendía el concepto natural de su vaivén inquietante. Cuando le pregunté a mamá quién lo movía, me respondió que Dios. Dios mezclaba en él toda la vida en el mundo. Como un gran clima. Y si Dios tiene tiempo de estar moviendo el agua, ¿por qué no limpia el mundo? Le pregunté. Mi madre me sonrió y me explicó que quizá eso estaba haciendo. Por eso tal vez ya éramos tan pocas personas. Llegado un momento, tuvimos que descender de las naves por varias razones, no se veía ya nada por la espesísima neblina, la acidez del ambiente también había hecho que el motor de los aparatos comenzara a fallar, y el capitán decidió que era tiempo de reconocer el terreno a pie. Buscamos cráteres, agujeros extensos en el suelo que conduzcan a minas de oro y de otros metales preciosos. Anunció, no serán fáciles de ver, no con esta niebla. Caminen con precaución porque es posible que caigan en uno de esos agujeros. No quise traer a Áspero a la expedición porque sabía que intentaría pelear de nuevo con los chacales que habían colonizado este lugar. La tierra blanca vibraba con nuestros pasos levantando cristales de polución de una levedad asombrosa. Los fragmentos de sal purísima se quedaban flotando en el aire girando y volviendo al suelo tan lentamente que parecían sedimentarse en el agua. Algunos reflectaban la luz solar irradiando colores vivos. Uno de los soldados más jóvenes disparó contra algo que se movió en la copa de uno de los árboles, el efecto fue increíble. Los rayos de luz que atravesó su disparo sónico reflejaron todos los colores, haciendo que por unos segundos, se percibiera una ondeada de arcoíris. Esto es sin duda lo más hermoso que he visto. Decía Dreyfus cargando un disparo de su ar. Le costaba mucho trabajo hacerlo todo con una mano. Basta, no disparen ya. Exclamó el capitán, este ambiente tan denso fácilmente se puede incendiar, y pasaríamos de estar en el paraíso a visitar el Averno llameante. Al llegar a un claro con un lago cristalizado en el centro, pudimos ver a varios animales petrificados también. Eran como estatuas de sal que resplandecían con la suave luz del sol que se colaba desde la copa de los árboles. Animales bellísimos que yo solo había visto en los vídeos de la computadora central. Un caballo me llamó la atención, por la estilizada forma en que había quedado grabada en la sal. Capitán, ¿cómo es posible que una bomba cayera aquí, y no vaporizara todo a su paso? Estos animales están tan bien conservados que podríamos exhibirlos en un museo, comentó Amael, uno de los soldados más jóvenes, inspeccionando a un majestuoso lobo. Las bombas alita, eran bombas derivadas de un mineral sedimentario emparentado con la sal común, y sus funciones eran muchas otras, no devastar. Entre estas, evitar la desaparición de tesoros, o pertenencias valiosas. El resultado fue más horrible, pero también más hermoso del que se esperaba. La explosión se encuentra unos kilómetros más al centro. Ahí es donde está lo que buscamos, ahí no debe haber nada en pie, ni siquiera uno de estos fuertes robles.
Amael hizo caer una de las estatuas animales, sin querer, al querer alcanzar a la caravana, haciendo que ésta se pulverizara al contacto con el suelo, liberando cristales con iridiscencias de colores que se colgaron del aire, otra vez, con suave encanto. Como si se tratase de polvo de hadas. Parecía como si el alma del animal hubiese escapado por fin de su fractal encierro. Y un rumor de campanillas quedase flotando en el aire. Cuando ya veíamos a lo lejos el enorme cráter que había dejado la explosión, nos vimos rodeados por los chacales salvajes. Esta especie se parecía más a los lobos, según el capitán. Sus chillidos, jadeos y bufidos resonaron en el entorno, aunque también aullaban. Lobos de sal. Los nombró Jason. Sus escribas anotaron el nombre. Posición de defensa. Los quiero vivos, ordenó el capitán, no disparen a menos que sea totalmente necesario, recuerden que el ambiente se incendia rápidamente, y no querrán estar aquí si eso pasa. ¿Y cómo rayos vamos a defendernos de ellos sin disparar? Preguntó Dreyfus sacando un cuchillo de su bota. Nos están cercando las salidas, notó uno de los soldados. En efecto, la manada de lobos cerraba filas entre los árboles, formando un anillo que apretaban hacia el centro. Tenían un sistema defensivo parecido al de los chacales del bosque. Ya, lancen las redes. Ordenó el capitán cuando el alfa, un enorme ejemplar de color azul pardo, se lanzó colina abajo. Detrás de él, quizás la que era su pareja, una hembra de tono café pardo con manchas, comenzó la carrera en dirección opuesta, cerrando un ataque en forma de pinza, llevándose consigo a la mitad de la manada. Las redes lograron atrapar a varios de los lobos, pero no al alfa ni a su hembra. Estos dos tenían una fuerza y un tamaño inusuales. Además tenían un comportamiento extraño, pues se detenían para ayudar a los miembros caídos de su manada, sacándolos de las redes de esa nanofibra de carbono, con sus poderosas fauces. El capitán dijo que quería sobre todo al alfa, así que nadie disparó sobre él, pero la cosa fue diferente con la hembra. Un soldado disparó sobre ella dibujando un hermoso arco iris que acabó con su vida, tendiéndola sobre la tierra blanca con una aparatosa mancha de sangre. Los cristales leves que se elevaron eran de un tono carmesí, como fragmentos minúsculos de rubíes. La sal secó la sangre rápidamente. El lobo alfa detuvo su ataque y fue a ver a su pareja, la olisqueó por todos lados, la empujó con la trompa para hacerla levantar, pero no había nada ahí, estaba muerta. Lo último que vio de ella fue una convulsión de su pata, quizá un adiós. Los demás lobos fueron presa fácil ahora que nadie los ayudaba, no pudieron escapar de las redes. El alfa no se dejó capturar, a pesar de los intentos del capitán. Enseñaba los colmillos si alguien siquiera se acercaba al área donde hacía guardia sentado. Cuando el soldado que había disparado sobre su hembra dio un paso al frente, tal vez para ayudar al capitán, el lobo se lanzó sobre él. Era probable que reconociera el olor del arma que había disparado, o quién sabe cómo lo había reconocido, pero se le lanzó a la garganta y lo asesinó perforando fácilmente el traje que le cubría la yugular. Se estaba desquitando sin duda, porque fue brutal. No disparen, exigió el capitán levantando las manos, déjelo. Que se desahogue. Pidió al ver cómo regresaba con su hembra y la mía. Le habíamos quitado a su manada, a su pareja, pero le perdonaríamos la vida porque era un animal noble y leal. Y eso era más de lo que se podía decir de muchas personas. Jason ordenó quitarle la red y dejar que se fuera. El capitán era un hombre leal, y esto hizo que yo también comenzara a respetarlo. Cargamos a los lobos en las placas flotantes con aquel dispositivo antigravedad y los llevamos con nosotros rumbo al cráter. Lo que de lejos parecía un agujero era ahora más bien un despeñadero que habría que bajar con la ayuda de equipo especial. Tenía colores verdes, azules, naranjas y ocres, en la parte que rodeaba la fosa. A esto se le llama el ojo del diablo.
indicó el capitán, debemos tener cuidado al descenderlo porque tiene fisuras que lanzan emanaciones a miles de grados de temperatura, suficiente para derretirnos los cascos. En efecto, cuando íbamos bajando, una de esas fisuras lanzó una emanación tan grande que lanzó por los cielos a un soldado y a la plataforma flotante que llevaba a la mitad de los chaques. Les dije que tuviesen cuidado. Gruñó el capitán, es fácil reconocer las fisuras mirando la neblina que tienen encima, será de un color verde cobrizo, muy suave, pero reconocible. La estatua de sal de una pareja nos llamó fuertemente la atención. Era absolutamente ilógico que se encontrasen a esta altura de la explosión, pero el capitán nos explicó que tal vez en algún momento la neblina era tan espesa que los había traído hasta aquí sin romperlos. Era sobrecogedor verlos abrazados, ver cómo habían muerto entrelazados, con los ojos cerrados y tal vez, una oración en los labios que parecían estar a la mitad de decir algo. Otra emanación pequeñísima los destruyó enfrente de nosotros. El soplo de la muerte, lo nombró Jason. Al capitán le gustaba ponerle nombre a todo. Se divertía. Sigan descendiendo, ordenó el capitán. Cuando llegamos hasta el fondo vimos la desolación total. Una zona sin arbustos, sin fisuras, era como una dimensión totalmente diferente en donde incluso el sonido se experimentaba de una manera especial, pues se apreciaba distinto desde todos los ángulos. No tardamos en encontrar las cuevas que dirigían a las minas que contendrían los minerales que habíamos venido a buscar. Eran 3, así es que nos dividimos para entrar a explorarlas. Dreyfus y yo entramos en una, el capitán y Amael entraron en otra, y Zargon y Agnes entraron en la última. Discúlpenme si digo que todo era extraño, pero no encuentro otra palabra, tal vez inusual. Insólito suena a un fenómeno de otro mundo. Conforme llegábamos al fondo de la cueva la luz se iba haciendo más intensa, en lugar de irse terminando, como uno esperaría que sucediese. Esto era porque el gas de cristales que se colaba, conducía la luz desde el exterior, y como se aglutinaba más neblina aquí adentro, contenía mejor la luz. O algo así. No lo entendía del todo. ¿Crees que encontremos algo? Le pregunté a Dreyfus mirando alrededor, solo se veían las paredes limpias y pulidas que dibujaban formas bulbosas. Era como si aquellas formaciones ígneas hubiesen sido un torrente de espuma petrificada. Espero que encontremos algo. No podemos regresar con las manos vacías, respondió mi compañero cargando un disparo. ¿Acaso hay algún enemigo en estas cuevas? ¿Se han encontrado con alguna especie de monstruo, o algo así? Pregunté dejándome llevar por mi perspicacia. No, solo estoy previniendo cualquier cosa, explicó. Un torrente de lo que parecía agua muy espesa hizo que nos detuviésemos en seco. Caía como una cortina, como una cascada en el medio del pasillo que atravesábamos. ¿Qué es eso? Le pregunté, porque ella había estado en este tipo de cuevas. No tengo idea, respondió. El agua transparente fluía hacia adentro y no parecía inundar la cueva. Fue entonces que la neblina se disipó un poco y pudimos ver que a pocos centímetros de donde estábamos parados, se terminaba el piso y empezaba un hondísimo precipicio. Después de ti, amigo, indicó Dreyfus. Al fondo estaba un manantial de aquel líquido viscoso que se filtraba de la bóveda de la cueva. Me arrojé sin preguntar más y caí en el manantial. Entrar en ese líquido me provocó una sensación extraordinaria. Nunca había nadado, pero siempre supuse que arrojarse en el agua se debería sentir así. Dreyfus se lanzó detrás de mí y cayó a mi lado. Salimos a flote y vimos que nuestros trajes estaban intactos. Dreyfus guardó su bayoneta en la espalda y se quedó flotando junto a mí, disfrutando el momento. Vaya, opinó, no creí que fuera posible relajarse tanto. Estuvimos platicando acerca de nuestras vidas. Dreyfus había crecido dentro de una de las granjas que tenían en aquel nuevo mundo del que venía. Unas granjas productivas en donde se cosechaban la mayoría de los alimentos que se consumían, sin utilizar un solo gramo de tierra. Eran granjas flotantes que además producían oxígeno y energía limpia.
Interrumpí una anécdota que me estaba contando porque le hice notar que en el fondo del agua algo brillaba intensamente. Se trataba de un brillo dorado. Cuando nos estábamos adentrando, una ola nos sacó del agua y una criatura con aspecto de gusano, de piel transparente y con afilados colmillos se lanzó sobre nosotros. Me quedé paralizado, fuera del agua. Por suerte Dreyfus logró colocarle un disparo en la frente, y lo hizo estallar en pedazos. Sus entrañas sin color parecían baba regada por todos lados. ¿Qué era esa cosa? Pregunté cargando mi arma y revisando si no había otra cosa alrededor. No lo sé, nunca antes vi una igual. Pero sé que la vida siempre busca formas y figuras extrañas para sobresalir. Respondió. Me pareció acertado su comentario, aunque sobrecogedor. Regresamos al agua para sumergirnos hasta el fondo y encontrar un yacimiento de oro dentro de un pozo en donde el agua iba a parar, succionada por una leve fuerza que provenía del centro. Lo extrajimos todo utilizando unas herramientas de precisión que Dreyfus llevaba en la mochila y luego les avisamos a los demás para que viniesen a ayudarnos. Esto es algo grande, hijo. Muy grande. Te felicito. Me dijo el capitán palmeándome la espalda cuando cargaba el botín en los contenedores de seguridad, cifrados con una clave de 16 dígitos. Cuando íbamos a abandonar la cueva con aquel tesoro, esta colapsó porque la pequeña fuerza de succión que se llevaba el agua creció exponencialmente hasta convertirse en un torbellino que nos atrapó en él. El tesoro, no suelten el maldito tesoro. Gritaba el capitán. Un grito de horror nos sobresaltó. Uno de los soldados había sido succionado por el cráter en el suelo moliéndose todos los huesos al entrar. Prendimos los propulsores de nuestros trajes, con el riesgo de que la densa atmósfera se incendiara, pero pudimos salir de ahí. Ni un solo cajón de seguridad se había perdido, pero sí 2 soldados más. Dreyfus comenzaba a mirar con desconfianza al capitán Jason. Este no miró atrás, a sus tropas caídas. Cargó los cajones con el tesoro y ordenó salir de ahí. Cuando llegamos a los vehículos, estos se habían deteriorado demasiado por el ambiente, lo cual los dejó inutilizados. Maldición. Protestó Jason, ordenando que siguiéramos a pie. Capitán, estamos exhaustos, debemos acampar aquí. Al menos por esta noche. Pidió Dreyfus poniendo una rodilla en la tierra. No. Gritó Jason con una voz ronca y sobresaltada. Negativo, debemos volver, estamos fuera de horario. Andando. Seguimos la excursión aun cuando la noche ya no dejaba ver casi nada. La visión nocturna solo mostraba espectros de luz que dibujaban luminosas ondas de neblina. Escuchamos varias risas y luego lamentos y quejidos que provenían del fondo del bosque, pero no pudimos ver nada. ¿Qué rayos es eso?, preguntó Amael cargando un tiro de su bayoneta. No disparen. Esas no son personas, es imposible que nadie pueda sobrevivir aquí. Deben ser ecos residuales de lamentos y quejidos. Fantasmas o no sé. Quizás se guardaron en la tierra, la cual actuó como una especie de cinta magnética y grabó los gritos y lamentos de los infelices que murieron aquí. Una silueta que corrió carcajeándose detrás de nosotros, e hizo que Amael disparara atravesándola. Todos nos tiramos al suelo cuando la ráfaga de su arma térmica alzó una hondonada de fuego incendiándolo a él mismo. Su grito descarnado fue mitigado por la rápida muerte que el fuego le dio. Unos segundos después cayó carbonizado. Por eso les dije que no debíamos estar disparando. Señaló Jason. Al parecer por la noche el aire se hace mucho más denso, mucho más combustible. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa silueta que pasó corriendo?, interrogó Dreyfus, casi temblando. Era una persona, yo la vi, era una persona corriendo que se metió en uno de los árboles de sal. Señalé. Ambos volteamos a ver al capitán. Son residuales atrapados en esta pantalla de luz. Gente que fue real en otro tiempo, y que ahora se refleja en esta dimensión, no sé, no puedo explicarlo. Respondió Jason guardando y apagando su ar. Son espectros. Almas, es decir, recuerdos de otro tiempo, atrapados en este lugar junto al bosque. Y créanme, se pone mucho peor allá adentro. Señalé.
Mi experiencia navideña con esos 3 espectros que me habían mostrado lugares conocidos y extraños, proyectando engaños directamente a mi cerebro, seguía fresca. Exactamente, reafirmó el capitán, y luego se puso de pie para seguir empujando las tarimas de carga. Logramos salir de la región de Sal cuando la noche era más oscura, tal vez eran las 3 de la mañana. En el campamento, los soldados resguardaban cada milímetro por miedo a un ataque repentino de los androides hostiles, de los que no se había vuelto a saber nada. Estaban callados, esperando algo que ignorábamos. Quise ir a ver a Calíope, ahora que todos estaban conmocionados por el hallazgo de oro, pero un hombre gigante de semblante duro me detuvo. Se hacía llamar Clayton. No puedes pasar. Me gruñó plantando su enorme mano en mi pecho. Necesito verla y hablar con ella. Yo sé que si la veo ahora, nos dará lo que queremos. Le sacaré la información para hacer la bomba. Destruiremos a los hostiles, y nos iremos de aquí. Argumenté. Más bien hice un amasijo de excusas para que se quitara de enfrente. Imposible. Son órdenes del capitán, mantenerla aislada hasta nuevo aviso. Reiteró, vete a dormir, niño. Exclamó esta vez sacando su ar. Fui por el capitán. Sabía que, por estar con ese enorme tesoro entre manos, me dejaría tener una audiencia con mi amada. Cuando obtuve su permiso, regresé con el grandulón. Extrañamente, este se rehusó de nuevo a darme el paso. ¿Qué estás haciendo? Quítate de enfrente, el capitán ya me ha dado permiso para ver a Calíope. Reiteré. No puedes entrar a verla. Gritó amenazándome con su ar. Me di cuenta de que sudaba, pues su camiseta estaba humedecida de las axilas y el pecho. Ahora sí estaba preocupado. Dreyfus llegó y se interpuso entre Clayton y yo, luego lo hizo bajar su ar. Adelante, entra. Me indicó, y yo corrí adentro de donde la tenían cautiva. Lo que vi me dejó impactado. Calíope tenía el rostro destrozado, víctima de una terrible golpiza. Vete de aquí. Me suplicó agotada. Los circuitos de su bello rostro echaban chispas. Y los colgantes de su suave piel simulada le caían de las mejillas y la frente. Corrí a ponerla entre mis brazos. Aquel hombre quería saber cómo armar la bomba, pero no le dije nada. Nunca les diré nada. Mi padre es la única esperanza que tienes. Ese cavernícola cree que me ocasionó dolor, pero solo me lastimó por fuera. Lo único que siento es una terrible humillación. Rabiando, salí de ahí y me fui contra aquel gigante. Él me recibió de un golpe y me dejó tendido en el suelo. Fueron órdenes del capitán. Alegó, no debiste enamorarte de un androide. ¿Qué tan desesperado estabas, para enamorarte de una muñeca de plástico? Exclamó echando a reír. Diciendo esto salió de ahí. Doliéndome del estómago, y mirando los cráneos de metal que llevaba al cinturón, juré que me vengaría de él. El capitán me dijo que no podía hacer nada, en efecto eran sus órdenes. Sacarle la verdad a cualquier costo. Además, se trataba de un robot. Vamos, Kim. No seas tan inmaduro. Ya sabes cómo es esto. Espetó enfundado en una bata. Esa misma noche, me escabullí por la parte trasera del campamento, y fui a ver al padre de Calíope. No desde los monitores que todos conocían, sino desde otros ubicados cerca de uno de los muchos desfiladeros. Pantallas ocultas que solo yo conocía. Abre los ojos. Le pedí golpeando el monitor, como si de una ventana se tratase. La computadora se tardó un momento en responder, parpadeó un par de veces y luego puso la imagen de un niño sentado junto al mar, jugando con un barquito de papel. Kingsley. Saludó con una voz ronca que parecía natural. Necesito tu ayuda. Susurré, sin poder contener el odio que sentía en mis ojos. ¿Harás lo que yo te diga si te ayudo?, preguntó la computadora, leyéndome como a un libro abierto. Sí, haré lo que me pidas. Le prometí apretándome las manos de ansiedad.
Le conté a la computadora que uno de los argonautas había dado una fuerte golpiza a su hija, y que la había desfigurado. ¿Y quieres venganza? Preguntó. Exacto. Pero quiero que también me ayudes a repararla. Supliqué. La máquina central puso su monitor en blanco por un largo tiempo, o así lo sentí. No dejé de golpear el monitor y pedirle que me respondiera. Unos minutos más tarde, por fin lo hizo. Ellos deben traer consigo aparatos de tecnología avanzada, para ayudarles a administrar sus cosas, sus prisiones, sus pertenencias, y todo lo demás. Me indicó. En efecto. Tienen complejos sistemas de seguridad que controlan las puertas de la prisión, que sellan los cajones de seguridad donde han metido el oro que se llevan de aquí, y que reconocen la identidad del capitán y los soldados. ¿Han encontrado oro?, preguntó la computadora. Así es. Eso debe bastarles por ahora. Necesito que me conectes en uno de los puertos de su máquina central. Esta debe encontrarse en un cuarto aislado y protegido en donde solo tiene acceso el capitán. Al decir esto, me entregó una memoria diminuta que contenía, según sus palabras, una descarga de sí mismo, un pedazo de su conciencia que podría expandirse. La tomé y salí de ahí para regresar al campamento humano. Pasé toda la noche intentando adivinar dónde se encontraba el maldito cuarto del que hablaba la computadora, pero no logré avanzar mucho porque mi nivel de seguridad era demasiado básico. No se me dejaba ir más allá de la enfermería y el cuarto de prisioneros donde tenían a Calliope. Así que pensé en un plan más osado. Por la mañana intercepté al mismo capitán. Se estaba sirviendo una bebida humeante de color oscuro. Le dije que se me había olvidado entregarle unos planos de la isla que me había encontrado en el basurero, hacía un tiempo, que tal vez le gustaría revisarlos antes de irnos de aquí, por si había algún rincón que no hubiésemos explorado. El capitán me dio las gracias y se guardó la memoria en el bolsillo. Por ahora, esto era todo lo que podía hacer. Para ayudar a que el capitán confiara en mí, le dije que ya había recordado la ubicación exacta en donde estaba la mina donde los rebeldes estaban produciendo personas. No lo tomó con demasiado entusiasmo, porque dijo que ellos ya no deberían ser un problema, eran demasiado débiles para su armamento. Cuando le mencioné que esas viejas minas tenían piedras preciosas, mandó un convoy de 30 hombres para destruir la producción y el sistema de ensamblado. Dreyfus se ofreció para ir y yo lo acompañé. Desde afuera, la mina de ensamblaje parecía abandonada, aunque esto era así siempre, lo interesante ocurría en el fondo. Nos pusimos los trajes de exploración, porque los humos de la cueva nos asfixiarían y entramos, con Dreyfus dirigiendo el comando. Fue él quien me indicó que me quedase atrás, porque, si esas latas sabían que tarde o temprano vendríamos por ellos, era seguro que hubiesen puesto algunas trampas. No fue así. Después de adentrarnos por varios kilómetros, encontramos el área de ensamblaje totalmente vacía. Algunas carcasas tiradas en el suelo, o rostros de plástico colgando de los percheros, esperando ser colocados en sus respectivos cuerpos. Dreyfus disparó contra uno de esos rostros con un arma muy pequeña que llevaba en la pantorrilla. Debemos destruir todo, opinó luego de revisar muy bien el amplio lugar. Como una extraña coincidencia, un brazo robótico hecho con cables de metal retorcido, pero que parecía anatómicamente correcto, se encontraba ahí, en una de las máquinas. Dreyfus y yo nos miramos. Hazlo. Le dije, no sé qué está haciendo aquí ese brazo. Bueno, esta cueva está llena de partes de robots. Aunque este es un trabajo increíble. Deberías aprovecharlo. Dreyfus titubeó un instante y luego aceptó. Intentó tomar el brazo, pero estaba adherido a una de las máquinas de ensamblaje. Está pegado a la maldita máquina. Se quejó soltándolo. Mientras las tropas recuperaban algunas partes de metal, y piedras preciosas que les serían útiles a la misión, Dreyfus y yo contemplábamos el brazo, y la máquina de ensamblado. Como había espacio suficiente para que se metiera ahí, en lugar de llevarse el brazo, le pregunté por qué no simplemente se colocaba, y yo encendería la máquina. Tal vez la máquina le podría ensamblar su nueva extremidad. Dreyfus se rió de lo que dije.
Estás loco si crees que voy a dejar que una máquina oxidada me remiende el brazo con alambre. Posiblemente ni siquiera funciona, le dije. Esto lo hizo seguir adelante. Bueno, me pondré ahí. Pero si escuchas que la tortura es insoportable para mí, la desconectas, o mejor aún, la despedazas con un disparo de mi arma. Me pidió. Yo le aseguré que así sería. Mi amigo se colocó en el lugar donde normalmente iría un androide, y me indicó que encendiera la máquina. Realmente no sabía cómo hacer eso. Busqué desesperado algún interruptor, o palanca de encendido. De súbito la máquina comenzó a trabajar. Le acercó el brazo lentamente hasta el muñón y le insertó unas agujas que le atravesaron la piel. Enseguida, con un tejido muy delgado, le integró el injerto al antebrazo. Dreyfus apenas se quejó frunciendo el ceño, pero me detuvo con la mano para que no interrumpiera el proceso. Unos minutos más tarde, la máquina lo liberó. Gracias a la rústica ingeniería de esta planta de ensamblado, tenía brazo de nuevo. ¿Cómo se siente? Quise saber. El brazo le colgaba, pero poco a poco fue ganando control. Con mucha dificultad consiguió abrir y cerrar la mano, y girar la muñeca. Es muy extraño, pero en general, se siente fantástico. Aseguró. Con un movimiento indicó al equipo que destruyeran todo el lugar. Su brazo era, además, bastante fuerte. De regreso al campamento destrozó algunas rocas y retorció otros cuantos fierros. Gracias, Kim, por obligarme a hacer esto. Me dijo palmeándome la espalda. Lo detuve porque no controlaba el peso y la fuerza de su nueva extremidad, así que había sentido que una pala me golpeaba la espalda. Dreyfus entregó el informe al capitán, y luego le contó cómo había obtenido su brazo. Jason no tuvo objeción, tan solo le sugirió que fuera a la enfermería para que lo revisaran. Ya revisé los datos guardados en la memoria que me diste, mencionó el capitán cuando Dreyfus salió de su tienda de campaña. En efecto, contenía ubicaciones secretas, pero nada importante, acotó con una breve pausa. El laboratorio está analizando la memoria, por cualquier cosa. Dijo esto saliendo de su tienda de campaña, cargando su portátil. ¿Sería acaso que esa memoria había escuchado mi plan y se había escrito esas indicaciones a sí misma? Si lo que decía el Dr. Píndaro era correcto, un aparato que transmite conciencia se convierte a sí mismo en conciencia. No lo entendía del todo, pero me alegré de no haber provocado una situación más complicada. Ahora había planeado algo mejor, para mi venganza. Unas enormes máquinas lograron extraer el gigantesco cubo negro que albergaba la memoria de la máquina central. También habían llegado más soldados, pero no muchos. Además de un investigador más. Se hacía llamar Dr. Acasto. Este insistió en ver a Calliope lo antes posible. Y, a pesar de mis protestas, el capitán le concedió el permiso, porque dijo que tal vez ella sería la clave para leer ese cubo negro. La inteligencia central estaba siendo desmembrada poco a poco, y puesta en cajones de seguridad, para retomar el camino a casa. Clayton se escabullía por detrás de la cordillera informática cuando escuchó que lo estábamos buscando, para encontrarse frente a frente con nosotros. ¿A dónde ibas?, le preguntó Dreyfus ajustando su mano robótica con un desarmador. Clayton desenfundó su bayoneta y nos apuntó a ambos. No voy a disculparme por haber hecho mi maldito trabajo. El Dr. Acasto está en camino de verla, ¿y qué creen que hará para sacarle información?, señaló nervioso. Es un hombre de ciencia, gritó Dreyfus. La ciencia es otra excusa para la violencia, espetó cargando un disparo. Suelta el arma, Clayton. Hagamos esto rápido, pidió Dreyfus. Clayton consiguió un disparo, pero mi compañero lo esquivó y corrió hacia él, para arrebatarle el arma. Cuando la tuvo en su poder, me la arrojó. Dreyfus lo obligó a arrodillarse torciéndole el brazo con su fuerza sobrehumana. A una dama no se le golpea. Eres una cucaracha, le dijo mientras ejercía presión en su brazo y Clayton se retorcía de dolor. Eso no es una mujer. Es una maldita cosa. ¿No te das cuenta de que todo lo que tiene que ver con ella es incorrecto? Todo lo que se relaciona con ella, es el enemigo, gritó Clayton.
King me dio un brazo. Si no quieres que te arranque el tuyo, será mejor que comiences a disculparte. Amenazó Dreyfus. No lo haré, disfruté golpeando a esa perra de hojalata. Ella se lo buscó, pudo haberme dado lo que estaba buscando, pero es demasiado orgullosa, y quería sacarme de quicio con su actitud altanera. Pensé que solo era una cosa. Interrumpió Dreyfus. Como razonar con aquel gorila no funcionaba, le rompió el brazo y lo dejó tirado retorciéndose. Esperen. Nos gritó cuando nos alejábamos. Desanduvimos los pasos, y lo ayudamos a incorporarse. ¿Qué es lo que quieres, cucaracha? Interrogó Dreyfus fastidiado, había un montón de cosas que hacer antes de poder por fin largarnos de aquí. Clayton titubeó varios minutos, pero luego de un rato nos enseñó lo que ocurría. Sus partes privadas se habían puesto muy oscuras. Esa oscuridad estaba subiéndole también por el abdomen hasta el pecho. Ampollas y granos comenzaban a aparecer también. Cuando lo interrogamos sobre lo que le había pasado, dijo que ayer había llegado un grupo de androides hasta el campamento. No eran lo que ellos esperaban, no eran rebeldes, era una especie de ofrenda de paz. Eran mujeres androides muy hermosas, de piel suave, y figuras exuberantes. Eran muy complacientes y anatómicamente correctas. Luego de estar con ellas, las habían destruido. Lo llevamos con el Dr. Píndaro, quien ya se hallaba atendiendo a varios soldados. Dijo que este podría tratarse de un virus transmitido por medio de los genitales. Alguna especie de veneno de acción lenta, pero que no podía saber lo que era, porque nunca vio nada igual. Los rebeldes habían hecho su primer movimiento, y si esto empeoraba, nos quedaríamos sin soldados. El doctor Acasto había pedido que le llevasen cristales de selenita. Mientras más grandes mejor. Se estuvo enviando mensajes con el Dr. Píndaro y era, además, una de las más grandes eminencias en el entendimiento de este mineral. Ni siquiera intentó hablar con Calíope, simplemente había agrupado los cristales de diferentes formas, alrededor de ella, y lo que descubrió, fue asombroso. Reflejos de la mente de Calíope, sombras verdaderamente escalofriantes, de su pensamiento. Unos días después, todos los soldados infectados habían muerto. El virus que las máquinas que simulaban sensualidad les habían inyectado se había esparcido a todo su cuerpo hasta convertirlos en trozos de ceniza oscura que extinguían su vida con dolorosos aullidos. Las defensas que teníamos eran inútiles. Con solo 15 soldados medio en pie, ahora sí estábamos a expensas de cualquier ataque de los androides hostiles. El capitán Jason se pudo comunicar con la ciudad, pero le negaron rotundamente más apoyo. A pesar de que había dicho que llevaba un buen cargamento de oro. Sus superiores le dijeron que, si deseaba volver, tenía que resolver esto por sí mismo. Jason estaba listo, ahora sí, para negociar con el padre de Calíope. Todo se estaba complicando y yo comenzaba a pensar que nunca abandonaría este maldito lugar. Si quería irme, debía hacer algo. Y bueno, así termina esta historia. Y aunque nos faltan 3 partes más, cada vez está más cerca el final, luego de 4 años. Espero que su ánimo no decaiga. Les mando un abrazo a mis suscriptores, beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrocinadores, las ideas. Nos veremos mucho más pronto de lo que creen. Los quiero, cuídense.